Hola, en este vídeo vamos a ver el formato de datos, cómo aplicar un cálculo a una columna, renombrarla y cambiar el tipo de datos. Para ello he creado un archivo, se llama formatos tipos, donde he importado ya las dos librerías que podríamos usar. He puesto la ruta a nuestro fichero, a nuestro dataset, y vamos a comenzar. Primero vamos a cargar el dataset pd.read csv y le pasamos el fichero. Lo siguiente, vamos a mostrar la cabecera para ver que ha cargado bien. Si no ponemos nada aquí dentro, cogerá las 10 primeras. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro dataset. Lo siguiente que vamos a ver es el tipo de datos que tenemos. Pondríamos print datos.dtype. Ejecutamos. Y tenemos aquí los tipos de datos que tenemos. Vemos object para los textos, enteros y un float. Podríamos cambiar, por ejemplo, este, que no nos interesa y luego borraremos más adelante. Pues vamos a cambiarlo a float. Para ello ponemos datos, la columna, un name, se llama así literalmente. Podríamos hacer esto para no equivocarnos, control C, control V, ahora veremos si nos da error o no. Y lo igualamos a datos, corchetes, pegamos el nombre de la columna que le vamos a cambiar el tipo y lo vamos a pasar de int64 a float64. Para ello ponemos punto asType y le ponemos aquí float64. Copiamos esto, esta línea, y ejecutamos. Y aquí vemos que nos ha cambiado del int que teníamos aquí al float. Lo voy a señalar, tenemos aquí un int y nos lo ha cambiado a float64. Pues eso mismo podemos hacer con el resto de variables, por si tenemos que adaptar los datos al formato requerido o que necesitemos. Vamos a poner aquí el comentario de cambiamos tipo de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar cálculos y ponerlos en otra columna. Imaginemos que queremos pasar los kilómetros conducidos, lo tenemos aquí, a otra columna que vamos a crear nueva que se va a llamar millas. Entonces tendremos que ver primero la variable millas es igual a kilómetros por esta constante. Esto lo voy a poner en un comentario. Y vamos a ver cómo realizar el cálculo. Sería datos, pondríamos la nueva columna, que sería millas. Podríamos poner aquí driving, y será igual a datos, copio
lo que tenemos aquí para no equivocarme. Control C, Control V, por, y el numerito que puse arriba, 0,621371. Con esto pasaríamos de kilómetros a millas. Mostramos el dataset. Y tenemos aquí la nueva columna, millas driving. Si queremos renombrar la columna, vamos a poner ahora que queremos llamarla simplemente millas. Tendríamos que hacer datos.rename. Ponemos aquí columns igual, y ahora le pasamos un diccionario donde pasamos el nombre que tiene actualmente, el que queremos cambiar, y sería millas driving, y con 2 puntos le pasamos el valor que le queremos dar ahora y le vamos a llamar millas. Salimos de las llaves del diccionario, ponemos coma, in place igual a true, y con esto se actualiza nuestro dataset. Y vamos a imprimir otra vez el dataset. Voy a ampliar un poco el tamaño de letra. Creo que así se ve un poco mejor. Ejecutamos. Aquí se me ha olvidado, además me lo estaba advirtiendo con la X que fallaba algo. No le he agregado el paréntesis. Ahora sí, ejecutamos. Y aquí se me ha olvidado la N. Columns. Le doy otra vez. Y ahora tenemos ya que hemos pasado de este nombre que tenía la columna a este nombre. Ahora vamos a ver cómo normalizar los datos para algunos modelos de Machine Learning, sobre todo. Tiene que estar normalizado, ya que si por ejemplo tenemos en esta columna 15.000 de máximo y en la columna, por ejemplo, kilómetros, tenemos 3, al entrar en el modelo puede pensar que los 15.000 es mucho mejor que los 3 y darle una mayor ponderación a la hora de realizar los cálculos, por lo cual deberíamos de normalizar los datos para poder meterlos en el modelo y que no digamos muevan hacia un lado u otro dependiendo de ese valor. Para ello podemos usar un escalado simple donde podemos poner el valor antiguo dividido entre el valor máximo. Se lo hacemos a las dos columnas y vemos cuánto queda. Vamos a mostrar primero con este print, vamos a mostrar las columnas millas y kilómetros, o podría mostrar por ejemplo alguna que tenga números. No, son kilómetros y millas, aunque no tengan que ver, pero lo vamos a hacer así para ver cómo se puede realizar y en otro dataset aplicarlo de mejor manera. Aquí tendríamos los datos de las dos columnas. Las millas es prácticamente la mitad de los kilómetros, con lo cual vamos a normalizar una y otra. Para ello vamos a coger primero con las millas, pondremos aquí millas y lo vamos a igualar a datos millas dividido
entre datos, millas, ¿y cuál es el máximo de las millas? Pues poniéndole un punto aquí, max, ya tendríamos este cálculo en la columna millas. Podríamos poner millas normalizadas y crear otra columna para no tocar la de millas directamente. Y vamos a crear otra para los kilómetros. Y ahora veremos las diferencias. Estoy sustituyendo los datos. Aquí en vez de millas tenemos que poner kilometers driving. Y aquí hacemos lo mismo. Una vez que lo tengamos, vamos a mostrar el dataset, pero solo las columnas que nos interesan, que en este caso van a ser millas normalizadas y kilómetros normalizados. Pego aquí. Y pego aquí. Ejecutamos. Y aquí tenemos. Hemos normalizado los datos y ahora podemos comparar y vemos que como realmente las millas las hemos calculado en base a los kilómetros, al transformarlo para comparar los datos nos da exactamente lo mismo en millas que en kilómetros, con lo cual la importancia que tomarían una y la otra serían igual dentro de el modelo que pretendamos conseguir, y no dará más importancia a una u otra por tener, en este caso como nos salía aquí arriba, una el doble de valor que la otra. Aquí vemos que con esta transformación tan simple hemos adaptado los datos para que puedan entrar en un modelo a igualdad de condiciones. Esta transformación es el mínimo y valor anterior, y vamos a hacer otra. Hay muchas más, pero vamos a hacer las dos más sencillas para aplicar en nuestros modelos, y esta sería tomando el mínimo y el máximo. Voy a tomar esto y vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer varios intros para subir esto y que se vea mejor. Y voy a echar esto para el lado. Amplío un poco más. Estamos aquí. Vamos a tomar otra vez el valor sin transformar. Y ahora vamos a tomar otra vez, vamos a cambiar y normalizar, pero esta vez vamos a tomar los datos menos el mínimo de esos datos, de la columna que estemos transformando, dividido entre el máximo menos el mínimo. Entonces empezamos por aquí. Tenemos datos millas menos datos millas. Cerramos el corchete y ponemos punto min para calcular el mínimo. Y ahora dividimos entre el máximo que tenemos aquí menos el mínimo. Ya tendríamos la primera. Y en la segunda, copio aquí. Le quitaríamos el mínimo, punto min,
dividido entre el máximo menos el mínimo. Punto min. Voy a poner aquí paréntesis para que las operaciones se realicen exactamente como queremos. Aquí igual, abro paréntesis, cierro antes de la división, vuelvo a abrir después de la división y cierro al final. Aquí hacemos lo mismo. Vale. Ya lo tenemos. Ejecutamos. Y aquí tenemos que otra vez nos iguala las dos, a pesar de que hemos hecho con el máximo y el mínimo, y vemos que aún así nos sigue dando, digamos, la misma fuerza a una columna que a otra para poderla meter en un modelo y entrenarlo correctamente. Pues bien, una vez visto esto, vamos a la carpeta del proyecto. Esta vez voy a abrir Visual Studio Code, lo voy a poner al lado y vamos a tomar o retomar, digamos, el archivo que estábamos creando de módulos de datos, agregándole lo que hemos visto hoy. Pues lo primero sería cambiar una variable, cambiar su tipo. Voy a poner esto así. Voy a echar un poco para el lado para poder ver las dos cosas y vemos cómo crearíamos nuestra función para poderla importar desde nuestros scripts y poder ejecutar el código que nos vaya haciendo ya todas las cosas automáticamente. Podríamos poner una función. Esto lo voy a quitar para que se vea mejor. Voy a ampliar. Y vamos a crear aquí una función que se va a llamar cambia tipo a la que le pasaremos por parámetro la columna y el tipo al que queremos pasar. Vamos a poner por omisión que sea, por ejemplo, un float 64, si no le pasamos nada. Ponemos los dos puntos y pondremos aquí columna será igual a columna punto asType tipo y devolvemos la columna. Limpio con CLS y vamos a hacer una llamada a cambia tipo. Cambia tipo. Pondremos que le pasamos columna y el tipo va a ser float 64, que podríamos omitir, ya que esto lo coge por omisión. Lo vamos a poner para que se sepa que hay que pasarlo así y con comillas porque es un texto. Columna no lo tenemos y lo que vamos a hacer es asignar la variable columna y aquí devolveremos el valor a la variable columna. Voy a poner esto un momento con comentario para ver cómo tenemos en este script nombrada la columna de kilómetros. Ejecuto en terminal y busco por aquí. Tenemos esta, kilómetros recorridos. Hago control C para que no tengamos ningún problema. Y esto va a ser igual. Datos
kilómetros recorridos. Y aquí vamos a poner un print para que nos muestre esta columna. Le vamos a poner que sea, no, ponemos entera y que nos muestre el tipo. Control S, ejecuto en terminal. Y aquí tenemos Flash 64. Y vamos a mostrarla también. Print. Columna. Ejecuto en terminal. Y aquí tenemos la columna de kilómetros recorridos. Y nos está indicando que el tipo es float. Si quisiéramos pasarlo a int, ponemos aquí int. Vamos a ver si no nos genera ningún error en este cambio. Y aquí lo tenemos. Y hemos transformado nuestra columna a int. Simplemente ya llamando a la función que hemos creado aquí. Perfecto. Voy a bajar esto. Lo siguiente que vamos a hacer es renombrar una columna. Por ejemplo, vamos a poner aquí def renombrar columna y le pasaremos la columna y el nombre que queremos actuar o al que queremos cambiar. Entonces pondríamos aquí columna. No, le pasaríamos los datos también. Datos, columna y nombre. Columna sería la columna que queremos cambiar y el nombre que le queremos dar. Vale. Y pondríamos aquí datos.rename columns. Y ahora sería igual como es un diccionario, podríamos poner aquí el cambio en formato diccionario. Pondríamos aquí cambio y sería como tenemos aquí clave valor pasado como diccionario. Y si le ponemos el inplace igual a true que tenemos ahí, cambiaría directamente todos los datos, con lo cual pondríamos inplace igual a true y devolvemos los datos. Se habría cambiado directamente en nuestro dataset. Vamos a hacer un cambio en la columna kilómetros recorridos y le vamos a llamar kilómetros. Entonces, cambia o renombrar, le he puesto renombrar columna. Y aquí vemos cómo nos indica ya que le tenemos que pasar un diccionario. Pues vamos a poner kilómetros recorridos y le vamos a llamar kilómetros para asegurarnos de que cambian los datos. Estaba aquí renombrar columna y nos devolvía los datos. Vamos a poner aquí datos. Ejecutamos.
Lo he ejecutado en la ventana interactiva. Voy a cerrarlo. Voy a poner aquí print datos columns. Y ahora sí, vuelvo a guardar y ejecuto en la terminal. Y aquí tenemos que hemos pasado de kilómetros recorridos a kilómetros, como tenemos aquí. Pues lo siguiente, y para terminar, no alargar mucho más este vídeo, vamos a hacer la normalización. Def normaliza columna. Le pasaremos una columna y vamos a hacer que nos la normalice con el que usamos aquí más sencillo del mínimo y valor anterior. Para ello voy a copiar esta línea, la vamos a pasar aquí, voy a aumentar para que se vea mejor y esto lo voy a bajar. Y pasaremos los datos y la columna a normalizar. Entonces pondremos aquí columna, pondremos aquí columna, aquí también columna, columna. Y lo que estaríamos haciendo es transformar la columna dándole el valor de la columna dividido entre el máximo. Y devolvemos datos aquí podríamos hacer, para llamar a esto serían datos igual, y pondríamos normaliza columna, pasándole los datos, y vamos a hacerlo con la columna kilómetros. Y después vamos a ver print datos punto columnas. Bueno, no, porque lo que queremos ver es el valor y no el nombre. Pondríamos entre comillas kilómetros. Grabamos, voy a ejecutar en la terminal. Y aquí vemos que hemos pasado de kilómetros que tenía estos valores a los valores normalizados. Pues ya con esto tenemos creada también dentro de nuestro fichero de módulos que podremos utilizar desde otros scripts. Tenemos creado ya lo que hemos visto en este tutorial de hoy de formato de datos, normalización y renombrar columnas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.